Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Santiago Reyes, actualmente soy estudiante de la Escuela Normal número 1 de Nezahualcóyotl y me encuentro cursando el quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Hoy quiero en este tiempo hablarles acerca de lo que es un normalista innovador, contando algunas de mis experiencias y pues llevándolas también en relación a lo que es la teoría en algunos autores que he estado analizando y que he tenido la oportunidad de poder más o menos vincular ese tipo de ideas, de procesos incluso y de anécdotas que muchas de las veces dejamos a la deriva. Algunas de las experiencias que suelen ser gratificantes, incluso pueden llegar a ser enriquecedoras para la formación y la adquisición de distintos panoramas que uno puede ir formando en esta profesión. Miren que el ser docente hoy en día en el siglo XXI conlleva una serie de desafíos y de retos. Y en el pleno año 2023, yo considero que ya la infancia o el infante, los niños que actualmente cursan el nivel básico escolar, ya tienen una mentalidad muy distinta. Cuando hablamos de innovación, muchas veces lo vinculamos a estrategias, a instrumentos de incorporar al aula, ¿no? Quizás hablamos de un proyector, de una computadora, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Características de ese tipo de cosas. El ser innovador, pues, hace uso de las tecnologías, del teléfono móvil, ese tipo de cuestiones. Pero en cuestión a todo esto, y en base a lo que venimos analizando un poco, yo podría también relacionar este tipo de término, que es la innovación en la educación, en cuestión a la percepción de los alumnos hoy en día. Los alumnos ya no tienen la misma mentalidad que podríamos hablar hace 5 años de algunos niños, ¿no? Podríamos decir, hace 5 años los niños de primaria no pensaban de la misma manera que hoy en día piensan los niños de esta época. Es muy distinta y yo creo que esto se debe mucho a lo que es este mundo al cual tienen acceso los infantes desde temprana edad, que es el internet. Esto hace que cambie totalmente la perspectiva de un alumno, ¿no? Y el reto, el desafío a veces como docentes yo lo he podido notar en que si a lo mejor tú como docente no estás a la vanguardia de lo que habla el niño, de lo que expresa, de lo que siente y de esas ideas que él muchas veces tiene en mente, pero a lo mejor el maestro no lo entiende. Yo tengo una anécdota muy buena de eso, es que ahora que estuve en prácticas en primer grado en el municipio de Nezahualcóyotl, llevé a cabo mis prácticas educativas y formativas en este proceso, ¿no?, de formación docente. Estaba en primero y mi maestra ya realmente es un poco remota en ciertos aspectos del uso de la tecnología. Sí sabe manipular la computadora y cuestiones así, pero yo a lo que voy en esta situación de decir remoto es que a lo mejor no está a la vanguardia o no está contextualizada de todos los medios que suceden, ¿no? Toda la información que hay en las redes sociales, los términos, porque incluso el lenguaje evoluciona. Entonces uno de mis niños hablaba y decía, no, pues es que voy a hacer tantas skills o voy a hacer esto o el baile de los pro, baile de la emotiza, y la maestra en cierto modo como que se sacaba de onda y no entendía a qué se refería el alumno, pero yo lograba comprender ya que hoy en día ese tipo de términos se utilizan en internet, en TikTok, en los videojuegos, ¿no? Los niños utilizan ese tipo de términos y se relacionan tanto con ellos porque es un diario vivir de los niños. Es un diario vivir que ellos tienen un contacto directo con las redes sociales, con actores sociales que los pueden ver a través de una pantalla, y esos mismos conllevan a influenciar al alumno a que él empiece a relacionarse con otro tipo de lenguaje. Incluso he podido notar que los salones, muchos de los pequeños hablan con distintos términos o frases o palabras que provienen de otros países, por ejemplo, parce o boludo, que es argentino o colombiano. Esto por el acceso que tiene a internet. Entonces, el ser innovador y el estar a la vanguardia es conllevar aplicar cuestiones que al alumno le sean gratificantes. Me llama mucho la atención lo que dice Frida Díaz Barrega en su libro de la implementación de proyectos educativos. Ella habla mucho acerca de los proyectos y hay un apartado en especial en el capítulo 2 de su libro que habla acerca de la implementación de proyectos y los pasos a seguir para estos. Ella habla, y cito aquí, que ella dice que para poder llevar a cabo un proyecto, el proyecto para el alumno debe ser llamativo y debe ser con algo de creatividad para él. Es decir, para que el alumno eche a volar su creatividad, debe tener un tema que le atraiga al alumno, que sea de su interés. Entonces, si tú al alumno lo enfocas, es decir, a lo mejor a un chico tienes que le gusta los videojuegos, o a una chica que le gusta hacer TikToks, que le gusta grabarse día a día, pues tú puedes utilizar eso para potenciar su aprendizaje, no lo tienes que excluir. Yo, desde mi perspectiva, quizás puede que sea muy vana o muy sencilla la manera de pensar que tengo, es que muchas veces como docentes nos enfocamos tanto y nos esmeramos en decir, dejemos a un lado esto, no chicos, dejen el teléfono, háganlo a un lado, cuando podemos tomar ese tipo de cosas para potenciar el aprendizaje que tienen los alumnos, no dejarlo a un lado, sino utilizarlo para potenciarlos aún más, ya que es una herramienta para con ellos que ellos van a sentirse cómodos. Frida Díaz Vargas dice que para que un alumno pueda desarrollarse en un proyecto, debe de sentirse cómodo, y si su zona de confort, si su área donde se puede desempeñar muy bien son las redes sociales, son los medios tecnológicos, los teléfonos móviles, un ordenador, cuestiones así, el alumno se puede sentir cómodo y puede desarrollarse, puede potenciarse a gran escala, llevándolo hacia a cuestiones muy gratificantes y muy enriquecedoras en su aprendizaje. Entonces, como fortalezas para un docente, yo veo una fortaleza que un docente debería de tomar en cuestión de hacer uso de todos esos medios, no excluirlos. Ya es una época en la cual es necesaria el uso de la tecnología y no podemos excluir ni decir que no se puede y que eso solamente distrae. Mejor potenciar a través de nuestros alumnos.
Claro que hay ciertas áreas en las cuales pues sí va a haber ciertas confusiones, porque pues al alumno le es más sencillo ver cuestiones de su agrado en un dispositivo móvil antes de algo pues enriquecedor para su vida, a lo mejor el conocimiento o aprender algo. Pero si un docente busca la manera de cómo incentivar y cómo buscar la manera de que el alumno se motive por medio de este tipo de tecnologías y que se innove y que interactúe con ellos y que empiece a implementar ese tipo de trabajos con ellos y que llevemos a los 4 tipos de aprendizajes que nos ayuda a la innovación, que es el qué hacer, al saber hacer, al ser y al aprender a hacer. Entonces, esos 4 aprendizajes muy importantes de la innovación ayudan bastante. Entonces, considero que es un punto de partida muy importante para un docente el aprender a implementar las tecnologías y ser innovador en su forma de dar clase, salir de lo cotidiano, experimentar. Y claro, recordemos que la innovación no es empírica, no es algo improvisado, sino que tiene que estar planificado. Entonces, esas son algunas de mis experiencias que me gustaría que ustedes las escuchen, y por medio de esto espero poder enriquecer y fortalecer un poco su trayecto formativo. Mi nombre es González Osnaya Dana Gabriela, y al igual que mi compañero, estudio el mismo nivel de estudios. Y bueno, como es evidente, hemos estado abordando el tema de innovación educativa. Y me gustaría empezar retomando que como parte de la innovación educativa es importante conocer el contexto de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque bueno, actualmente estamos en una era en constante actualización. Y pues el conocer en qué entorno se desarrollan nuestros alumnos, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, qué es lo que los rodea cotidianamente, es como la base para que nosotros podamos ser innovadores. Cuando hago alusión a innovación, no solo me refiero a la incorporación de recursos tecnológicos, porque pues como sabemos también estamos en una era bastante digitalizada. Y bueno, la tecnología es esa cotidianidad que tienen los alumnos. Ahora es muy fácil que cualquier alumno tenga acceso a un dispositivo móvil o algún dispositivo que tenga conexión a internet. Incluso hay alumnos que ya poseen su propio teléfono o una laptop o una tableta, y con ello los alumnos pues conocen las tendencias de las redes sociales o están en constante contacto con esta tecnología, ya sea por medio de juegos o incluso pues en la investigación, visualización de videos y contacto con redes sociales como TikTok, Facebook, WhatsApp y demás, ¿no? Creo que es importante que para ser innovador se haga uso de estos recursos, porque para los alumnos pues va a ser algo como un ambiente de más confianza. Y bueno, en mi experiencia yo he trabajado últimamente con alumnos de 4º grado. Este grupo en particular presenta características que son resultantes de un trayecto educativo muy tradicional y por lo tanto se muestran muy conductuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos alumnos creían que si hacían una cosa iban a ser premiados o castigados. Y pues es evidente que esta ideología no va a ser muy funcional en la vida real. Yo aquí me propuse que algo innovador que yo iba a desarrollar era la gamificación. La gamificación es el proceso de enseñanza a través de juegos o de dinámicas o de un ambiente lúdico, en pocas palabras. Y bueno, yo considero que esto es innovador porque, como les mencionaba, vienen de una metodología muy tradicional. De, ok, yo te anoto esto en el pizarrón, tú cópialo y ya, aprendiste. Creo que estamos trabajando con niños de entre 6 a 12 años, entonces es muy importante llamar la atención y captar el interés de estos alumnos, no tanto como para que se diviertan, sino para que el proceso de aprendizaje se les facilite un poco más. Creo que la innovación, más allá de crear nuevas cosas dentro de la educación, es como introducir ese nuevo enfoque o esa nueva metodología, que no necesariamente la tienes que crear o inventar ahí en el momento, sino que recientemente la van a utilizar con ellos, ¿no? En mi caso, la gamificación fue algo muy funcional porque los alumnos ya no veían el aprendizaje como algo teórico. O sea, ya no creían que hoy voy a la escuela a que me digan qué es tal cosa, cómo funciona y bla, 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 ¿no? Ellos veían como que, ok, en esta clase vamos a jugar tal juego, pero en tal juego entonces yo descubrí que el ciclo del agua se llamaba ciclo porque era repetitivo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la innovación se trata de conocer el entorno de los alumnos, sí. Hacer uso de recursos tecnológicos también. Pero innovación yo creo que es más facilitar el aprendizaje de estos alumnos. Como mencionaba mi compañero anteriormente, es muy importante conocer el lenguaje que ocupan los alumnos también, porque pues muchas veces sus expresiones se basan en ese contexto al que están acostumbrados y pues nosotros tenemos que actualizarnos de esta forma para poder lograr ser innovadores. También considero que la gamificación es algo muy innovador porque entre las características de un docente innovador se encuentra la creatividad.
Y bueno, sabemos que los juegos o las dinámicas para poder desarrollarlas dentro de un aula, ¿con qué les gustan? 30 alumnos en un grupo, pues no es muy sencillo. Tienes que ingeniarte las estrategias que vas a utilizar, los posibles escenarios que se pueden desarrollar y las técnicas que te pueden llegar a ser funcionales, ¿no? Yo ocupé la gamificación porque mediante la aplicación de un test me di cuenta que estos alumnos de cuarto grado tenían un estilo de aprendizaje kinestésico. Esto quiere decir que ellos necesitan estar en constante manipulación con los objetos de aprendizaje. Y entonces cuando yo llego con la gamificación al aula, los alumnos en un primer momento se desconciertan. ¿Por qué? Porque los estoy haciendo salir de su zona de confort. Al principio, pues sí, se muestran un poco apáticos, porque no es algo muy normal que les suceda dentro de la escuela, ¿no? Ellos creen que solamente se puede llegar a jugar en el recreo. Y pues yo comprobé que pues no es así. Entonces yo creo que ya cerrando este video, la innovación es eso, es llegar a conocer las características de tus alumnos, tanto individuales como de su contexto, de su entorno, para poder facilitarles la adquisición de conocimientos. Y de igual forma no solamente que ellos aprendan, sino que también pues logren explotar sus características individuales o incluso que lleguen a desarrollar nuevas habilidades. Y pues es necesaria la innovación en la educación porque hay niños que no son iguales a los niños que tuvimos en generaciones anteriores, ¿no? Entonces, pues, espero haya sido de su agrado y sobre todo funcional para ustedes este video con estas experiencias que hemos tenido y que puedan al final rescatar algo de lo que pues les hemos estado mencionando. Muchas gracias por su atención y por el tiempo que se tomaron para visualizarnos.